Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Fotografías de un país. Gracias, compañero. El tiempo se espera que continúe parcialmente nublado con posibilidades de lluvia en pueblos del área este. Lo que nos desconecta. Vamos, papi. Nos une. La cultura es aquello que permanece en un hombre cuando lo ha olvidado todo. El Servicio Público de Radiodifusión, PBS, conocida como la cadena estadounidense de televisión pública sin fines de lucro, fue creada en 1969. PBS es el proveedor más destacado de la programación a las estaciones de televisión pública de Estados Unidos. Con PBS NewsHour, el noticiero más visto en televisión pública, el espacio dominical Masterpiece, dedicado a las series británicas, y Frontline, el programa dedicado al periodismo investigativo. A diferencia de su homólogo radiofónico, la National Public Radio, el PBS no cuenta con un departamento de prensa central a nivel nacional o una productora nacional. Toda la programación que PBS distribuye es producida o contratada por las estaciones miembros. Esta televisora ha transmitido a Plaza Sésamo y Mr. Rogers' Neighborhood. Además, tiene un canal hermano dedicado a los niños llamado PBS Kids, donde se presenta programación educativa dedicada a los más pequeños. Una de las estaciones más reconocidas en Puerto Rico, que se encuentra afiliada a la PBS, es WIPR-TV, también conocida como Puerto Rico TV. Esta emisora de televisión pública está ubicada en San Juan, Puerto Rico, transmitiendo por los canales 6 análogo y 43 digital. La estación está operada por la Corporación de Puerto Rico para la difusión pública. La mayoría de sus programas de televisión en el canal principal son programación local. WIPR fue creada como un resultado de un cabildeo por la transmisión pública de televisión en Puerto Rico. La estación salió al aire el 6 de enero de 1958, siendo la primera estación de televisión educativa en Latinoamérica. Fue una de las pocas en Puerto Rico con programas en inglés, gracias a una afiliación a la cadena estadounidense PBS. En el 1996, fue la primera estación televisiva de Puerto Rico en emitir programación en Internet. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso la eliminación de los fondos para la CPB, al igual que otros grupos como la NEA, conocida como la Organización Nacional de Donativos para las Artes, la cual representa un declive para el gobierno federal en las pasadas décadas. Como parte del nuevo presupuesto para el gobierno estadounidense, el presidente Donald Trump propuso eliminar los fondos gubernamentales para la Corporation for Public Broadcasting, que ayuda a financiar al canal de la televisión pública PBS. Nos habla en detalle sobre los efectos de esta medida para la cadena PBS si se fuese a aprobar por el Congreso de los Estados Unidos la directora ejecutiva de Latino Public Radio Consortium, Magali Rivera. Not only does Donald Trump want to put a stop to federal funding for public broadcasting, he's already started cleaning house at PBS. WIPR es un miembro de nuestro consorcio. Nosotros somos el consorcio de radio público latino y hay varias estaciones que son lo que se llama dual broadcasters. Eso significa que tienen un canal televisivo y también una estación de radio. De la misma manera que son miembros de nuestro consorcio, al igual podrían ser miembros de PBS. La Corporación for Public Broadcasting es el brazo federal que maneja los fondos federales para lo que es servicio de medios públicos. Eso significa televisión, radio, digital
for Public Broadcasting provee fondos a estaciones como WIPR-TV para las comunidades latinas dentro de Puerto Rico. Los recursos proveídos en ese sentido vendrían para estaciones de radio, estaciones de televisión que son de servicio público. Cualquier fondos, apoyo que da el gobierno de Estados Unidos para lo que son medios públicos vendrían a través de la corporación que se llama CPB, Corporation for Public Broadcasting. Todo lo que es los fondos operativos de la estación, que paga por los contenidos, la programación, el personal, muchas veces viene de fondos de la CPB. La CPB significa el brazo federal para medios públicos. Las estaciones públicas existen para las comunidades. Esas estaciones proveen muchísima información dentro de las comunidades, como lo que es educación para niños. Esos canales están ahí sirviendo a la comunidad de una manera que los canales comerciales no sirven porque no son los objetivos. Quizás no van a existir esos fondos, es algo que las comunidades deben de estar muy preocupados del aspecto que eso va a tener a nivel local. Fonografías de un país. Salvaje no es quien vive en los bosques, es quien los destruye. María Rivera, favor pasar al cuarto 1 para vitales. María Rivera, favor pasar al cuarto 1 para vitales. Doctor Hidalgo Rodríguez, favor reportarse al ala oeste de sala de emergencias. Hacinamiento, incertidumbre y desesperación son algunas de las palabras que describen el sentir de un ciudadano común y corriente que visita una sala de emergencia en Puerto Rico, ese que se enfrenta en muchas ocasiones a más de 13 horas aguardando por ayuda, entre el frío y su padecimiento. Seguramente en algún momento escuchaste el popular refrán, una foto dice más que 1000 palabras. No obstante, y en nuestro caso, utilizaremos un arma mucho más poderosa, una anécdota, para poder adentrarnos con perspectiva a la problemática que encierra esta producción, la prolongada espera para recibir atención médica en los centros de urgencia puertorriqueños. Escuchemos la historia de Raúl Frontera, un hombre que vivió en carne propia los sinsabores del sistema de salud público. Hace aproximadamente 2 años me comenzó un dolor bien fuerte en la parte baja de la espalda. Me cogía desde atrás hasta el frente. A consecuencia de eso tuve que ir hasta la sala de emergencia. El trato que recibí allí fue bueno, cordial. Me atendieron rápido ya que a consecuencia del dolor que era tan fuerte, pues comenzó a subirme la presión y entonces tomaron acción rápido y me pudieron estabilizar. Ese día me dijeron que me iban a hacer unos estudios, me hicieron análisis, me hicieron un sonograma y en el sonograma aparecía que tenía una piedra entre el riñón y la vejiga. Así transcurrió el primer capítulo de este relato, sin contratiempos. Y es que nuestro entrevistado desconocía que esa presunta perfección estaba próxima a desaparecer para darle paso a la otra cara de la moneda. Aproximadamente como 4 días más tarde, luego que ya me habían estabilizado, se me habían agotado los medicamentos y pensé que el dolor ya había desaparecido, pues comenzó nuevamente y esa vez fue más fuerte, a tal extremo que cuando llegué a la sala de emergencia
Me mandaron a acostar seguida y a atenderme porque la presión estaba demasiado alta. Me pusieron medicamentos para el dolor. Me dijeron que no había médico. Necesitaba un urólogo, pero todos los urólogos del área, en los hospitales que verificaron, todos estaban en la convención en Estados Unidos, por lo tanto no había ninguno de ellos, había que esperar que ellos llegaran. El médico de cabecera determinó que no me podía enviar a mi casa hasta tanto eso se resolviera porque la piedra estaba entre el riñón y la vejiga, pero no quería bajar. Decidieron trasladarme hasta centro médico para que entonces allí me pudieran analizar y ver qué se podía hacer. El traslado a centro médico fue bueno. En la ambulancia los paramédicos se portaron muy bien y llegamos a centro médico. El problema fue en centro médico cuando llegamos. Eso hay que esperar hasta que los médicos estén disponibles para atenderte. Por lo tanto, centro médico es otro mundo, distinto a lo que es una sala de emergencia de un hospital. Allí tuve que esperar por aproximadamente 14 horas hasta que me vio, no los urólogos, sino 3 estudiantes que iban a ver el caso mío. Y ya después de 14 horas ellos me vieron. Me pusieron medicamentos, me pusieron un suero y me dejaron descansando hasta el otro día en la mañana, cuando esos mismos 3 médicos, que eran estudiantes de medicina, me vieron y me dijeron que me iban a enviar a mi casa porque tenía que esperar que la piedra bajara. Ellos me resolvieron dándome unos medicamentos para dolor, pero pues 3 días después tuve que volver de nuevo a sala de emergencia. Y cuando el médico de sala de emergencia me vio, me dijo: tú te vas a quedar aquí hasta que llegue el urólogo y te pueda atender. Yo estuve con dolor de piedra 17 días. A los 17 días, pues, lograron intervenirme para sacarme la piedra. Gracias a Dios salió todo bien. Después de eso, el dolor desapareció. Y hasta el día de hoy, pues, no se me ha vuelto a repetir. Y yo espero que tampoco se repita. Una espera desconcertante e inquietante. 17 días en una sala de urgencias, camilla con camilla, siendo un número más en la lista de pacientes que se arrinconaban en los pasillos de aquella institución hospitalaria. Bueno, mi estadía en centro médico, yo llegué allí aproximadamente a las 9 de la mañana. Ahí cuando tú llegas, el paramédico que te lleva en la ambulancia te lleva hasta una sala donde te identifican, te anotan en una lista. Ese paramédico tiene que buscar una camilla donde la haya, donde la encuentre, para luego él pasarte a esa camilla. El mismo paramédico me saca un pasillo. Desde ese pasillo donde yo estaba, yo miraba a ver dónde terminaba la fila de las camillas que habían antes que yo. Habían pacientes a ambos lados en ese pasillo. Y de vez en cuando venía una persona que no se identificaba, pero que entiendo yo era la persona a cargo de ir moviendo las camillas hasta llegar hasta el lugar donde era la sala de emergencia. Ahí comenzaron a pasar las horas. Comencé a conocer gente joven que había allí con distintas condiciones, gente mayor de edad, que fueron allí por heridas que tenían, golpes que habían recibido. Entre esas horas que yo estuve en esa sala de emergencia, vi muchos presos, los cuales estaban custodiados por guardias penales y ellos estaban esposados a las camillas. Ahí estábamos todos juntos. No importa el dolor o la herida que tú tuvieras, pues estábamos todos en esos pasillos. Al igual que Raúl Frontera, existen muchos otros afectados que se han contrapuesto a esta situación. Ahora bien, ¿a qué se debe la prolongada espera en las salas de emergencia del país? ¿A la negligencia médica, gubernamental o ciudadana?
En un intento por responder esa pregunta, consultamos uno de los estudios incluidos en el Informe de la Salud en Puerto Rico, realizado en el 2016. Este denuncia un desconocimiento sobre la manera en la cual se evalúan los servicios salubristas locales. Para combatir dicha deficiencia, los investigadores que participaron en la redacción del documento sugieren que a partir del 2018 se comience a evaluar el tiempo que aguardan los ciudadanos para ser atendidos por un profesional médico. Esa es solo una de las múltiples sugerencias para reparar las deficiencias. ¿Cuántas dejarán de ser propuestas o un llamado de acción para convertirse en una realidad? Para la Universidad del Sagrado Corazón, Edwin Miranda, Suaem Tirado y Gabriela Rivera. Fonografías de un país. No queremos un medio ambiente. Lo queremos completo. Saludos, Radio Escuchas. Hoy estaremos presentando un compendio de la reforma laboral, opiniones de jóvenes sobre el efecto en sus vidas de esta nueva ley. Y también contaremos con la entrevista de Argeo Quiñones Pérez, catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, el cual brinda detalles sobre el impacto de la reforma en los jóvenes. Reforma laboral. Solución efectiva para el desempleo en los jóvenes. Los trabajos, nos están quitando todo. Aprobaste una reforma laboral hace poco, quitándonos los derechos a nosotros, los estudiantes que vamos a salir a representar la sociedad. ¿Qué sociedad vamos a tener? ¿Cuál es el plan que tú tienes y cómo nosotros cabemos en tu plan? El 26 de enero de 2017, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó la Ley número 4, conocida como la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, con el fin de crear nuevos empleos, mejorar la competitividad en el mercado, reducir el alza de desempleo y evitar la fuga masiva de profesionales al extranjero. La reforma laboral surge a partir de las recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal, ente que colabora en conjunto con el gobierno de Puerto Rico para buscar soluciones y cambios significativos para desarrollar una economía sostenible. ¿Qué establece esta ley? Dispone la reducción de días de vacaciones, un aumento en el periodo probatorio de un empleado nuevo a 9 meses y de 115 a 130 horas trabajadas al mes para obtener derecho a licencia de vacaciones y por enfermedad. También elimina la ley de cierre, en la cual permitía que los negocios abrieran a partir de las 11 de la mañana. Además, reduce la paga por horas extras a 1,5. La reducción al 50% del bono navideño, la eliminación de las reclamaciones por incumplimiento de contrato de empleo, el acomodo razonable para asistir a actividades religiosas y 10 horas diarias para realizar la jornada laboral en 4 días. Son otras de las disposiciones que establece la reforma laboral. ¿Quiénes son los que se benefician? Primero que nada, es totalmente injusto, porque los ajustes están todos dirigidos hacia la gente que trabaja y hacia la gente pobre también. Entonces, la gente que trabaja en el sector privado, con la nueva ley que le llaman la reforma laboral, que mucha gente dice, no es una reforma, es una deforma laboral, porque opera sobre unos principios totalmente equivocados de que la cultura del trabajo se enseña quitándole beneficio a las personas que trabajan, cuando la cultura del trabajo se inculca brindándole oportunidades a esa inmensa mayoría de la gente en Puerto Rico en edad y condición de trabajar que no encuentra trabajo. Si a todo ese grupo se le brinda trabajo, se le da la oportunidad del trabajo, de salir de la pobreza,
de convertirse en una clase media trabajadora, de tener una estabilidad económica, de poder tener su casa, de pagar los estudios de sus hijos, sus hijas, de tener su plan médico, de saber cuándo se retira, cómo va a organizar su vida. Eso contribuye a la cultura del trabajo, porque entonces la gente va a decir, vale la pena trabajar. No queremos esos contratos millonarios, supermillonarios, gente que viven como reyes y reinas en medio de la crisis en Puerto Rico, que se nos están yendo cientos de millones de dólares trayendo extranjeros y extranjeras que no conocen este país a decirnos cómo resolver los problemas de este país. En esta empresa privada donde yo laboro, una empresa internacional la cual tiene muchas tiendas aquí en Puerto Rico, yo tenía un promedio de 20, 25 horas máximo a la semana. Luego de ella nos redujeron las horas a 16, 18. ¿Cómo una madre soltera puede mantener una familia y tener una estabilidad económica con un sueldo que ni siquiera alcanza para poder pagar las cosas de la casa? No tiene una estabilidad económica, no tengo un sueldo fijo con el cual yo pueda decir, puedo echar hacia adelante si la semana que pasa vuelven y me la bajan. Solamente tengo horas reclutadas cuando un asociado se ausenta o se enferma y me toman en consideración para darme esas horas a mí. Según las últimas estadísticas del Departamento del Trabajo, en su boletín del 20 de enero del 2017, reflejaron que para diciembre del 2016 la tasa de desempleo estaba en un 12.4%, en comparación con diciembre de 2015, que estaba en un 12.2%. Además, el informe indica que el 36.5% de los desempleados en diciembre del 2016 terminaron involuntariamente con su empleo y no esperan ser llamados. En Puerto Rico lo que hace falta para trabajar el tema del desempleo realmente son trabajos bien remunerados, trabajos que le permitan a la gente pues poder pagar su casa, poder pagar sus carros, poder pagar sus cuentas. Entonces nos vemos ahora mismo en una posición en la que, añadiéndole ahora esta receta de la reforma laboral, donde pues es más flexible para el patrono poder escoger o despedir un empleado, la población entonces se ve más restringida, no tiene los mismos ingresos seguros, más tiene unas situaciones económicas del país que también le afectan. Entonces es más difícil quizás adquirir una casa propia, adquirir, ¿verdad?, unos activos que normalmente y que históricamente la gente pues lo hace como necesario o los piensa como necesario. Entonces ya eso se imposibilita, sobre todo a una generación de jóvenes que entran a un mercado con nuevas reglas, que no promueven necesariamente el que ese joven vaya a trabajar cuando existen otros beneficios que a lo mejor son más convenientes quedarse en tu casa sin trabajar que meterte en un mercado laboral bajo esas condiciones. Así que definitivamente no es una solución. Yo creo que abre la ventana y incentiva en mayor escala la emigración que estamos viendo, que es sobre todo de jóvenes preparados que ahora van a ir a un mercado laboral probablemente con un bachillerato, con un grado asociado o quizás hasta con una maestría, pero en el mercado laboral puertorriqueño no hay opciones para esas personas. Mi pregunta es, ¿a quién aplica esta reforma laboral? ¿A los nuevos o a los ya contratados? Fonografías de un país. Carlos, Tú me conociste de limpio. ¿Acaso no puedes ver más allá de tu propio egoísmo? No me vengas a No puedes pensar en mí como mujer. No puedes pensar en tu hijo. No puedo más. Todas las veces que esa está llorando hombre, ahora, deja de pasarle la mano, de consentirlo tanto, pero te vas a terminar criando sin débil. Lo importante es que el rock suene más duro que los problemas. Radio Arte. En el 1929 se fundó el primer hospital psiquiátrico de Puerto Rico en Río Piedras. Anteriormente, los pacientes psiquiátricos eran internados en el Asilo de Beneficencia, la actual sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña en San Juan. El asilo culminó sus operaciones en el 1927.
Con el pasar de los años, ha trascendido que las fallas en la administración de los hospitales generaron condiciones precarias para los pacientes y empleados. Estas condiciones han redundado en instancias de hacinamiento y en algunos casos hasta muerte. Investigamos las ocurrencias de los pasados años y la situación actual de los hospitales psiquiátricos en la isla. En el Hospital de Psiquiatría Forense en Ponce murieron 8 personas entre el 2013 y el 2016. La última víctima se reportó en el 2016, cuando la institución enfrentaba señalamientos de hacinamiento y otros problemas de seguridad y salubridad. En febrero del 2016, la jueza Isabel John Part reveló en vistas públicas que AMSCA estaba incumpliendo órdenes judiciales ante la falta de cupo en los hospitales psiquiátricos forenses. En ese entonces, ambos hospitales habían sobrepasado su capacidad, por lo que tenían en listas de espera a personas a las cuales se le habían emitido órdenes judiciales para ser internadas. La licenciada Carmen Graulau admitió en diciembre del 2015 que el Hospital Psiquiátrico de Ponce contaba con una licencia para admitir hasta 125 pacientes, pero en esa fecha tenían un censo de 166. En ese entonces contaban solamente con 2 psiquiatras, pero según la ex administradora de AMSCA, los médicos no tenían que pasar diariamente al hospital, ya que solo le tenían que dar seguimiento a los pacientes. Datos de la Oficina de Planificación de la institución indican que para el año fiscal 2014-2015, el 45% de los diagnósticos eran de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, mientras el 26.7% eran trastornos del estado de ánimo y el 13.5% abuso o dependencia de sustancias. Desde el 1974 se han dilucidado en corte las irregularidades del Hospital Psiquiátrico Dr. Ramón Fernández Marina. En abril del 2016, la Unión General de Trabajadores denunció que los empleados del hospital, que ubica en Río Piedras, tenían que trabajar en condiciones de hacinamiento, pues atendían de 30 a 40 pacientes en una sala de emergencias con capacidad para 25. Todo esto ocurre por la falta de médicos y personal, lo que provoca que no se le brinde un servicio de calidad a cada paciente. Gerson Guzmán, portavoz de la Unión, reveló que en ocasiones los empleados han hecho colectas para pagar los medicamentos que necesitan los pacientes cuando deben ser trasladados a otras facilidades ante la falta de recursos de los hospitales. Además, denunció que hay irregularidad en los pagos de médicos clínicos, psiquiatras y terapistas ocupacionales, entre otros. Por esto, conversamos con el administrador general de la Unión General de Trabajadores, Erasto Sayas, quien nos contó más sobre la crisis que enfrenta actualmente el hospital psiquiátrico. El único hospital psiquiátrico que tiene el país. Deben haber algunos 25 a 30 pacientes por sala. Esa es la capacidad, tiene 8 salas ese hospital. Siempre hay entre 30 y 35 pacientes por sala, pero donde el hacinamiento se hace mayor, donde la cantidad de pacientes se hace insostenible para el personal que allí trabaja, es en la sala de emergencia. Pues porque no hay hacia dónde canalizar los pacientes. La falta de empleados es otro de los problemas crónicos que enfrenta la institución. Una empresa privada es la encargada de hacer los contratos a los médicos, pero parece que no son suficientes. En el caso de los psiquiatras atiende 2 salas, pero se da la situación de que no hay psiquiatra en la sala de emergencia y tiene entonces él que dejar las 2 salas que está atendiendo y pasar a atender pacientes que lleguen en estado de necesidad del psiquiatra para el área de emergencia. Y para sorpresa de nosotros,
el nuevo secretario de Salud, la propuesta que tiene para resolver los problemas del hospital psiquiátrico en términos generales es privatizarlo, ponerlo en manos privadas. Si la empresa privada no ha sido capaz de proveer los psiquiatras necesarios en este momento, ¿tendría la empresa privada la capacidad de administrar totalmente el hospital? No sé si tiene conocimiento, nosotros estuvimos leyendo, si no me equivoco, esto fue entre el 2014 y 2015, en un reportaje que salió en uno de los periódicos del país, que habían empleados del mismo hospital que habían tenido que sacar de su dinero personal para pagar medicamentos a los pacientes. ¿Eso es cierto? Y eso se hace todavía. Además, Sayas aseguró que el servicio a los pacientes se puede catalogar como pésimo, ya que el tiempo de espera es demasiado. En muchas ocasiones no hay espacio para los pacientes que deben ser ingresados y enfrentan una escasez de medicamentos. Ante este panorama, ¿habrá luz al final del túnel? La solución es hacer otro hospital y dedicarle al problema de la salud los recursos humanos y los recursos económicos que se necesitan. Y quizás me pudieras preguntar, ¿y en medio de la crisis ustedes hacen ese planteamiento? Sí, porque la salud del pueblo no puede ser objeto de negociación, no puede ser objeto de austeridad, y hay que tratarlo como un servicio esencial que necesita el pueblo. En este momento nosotros nos encontramos en un callejón sin salida. No contamos con facilidades médicas, nuestro personal médico está en escapada del país y las aseguradoras se han enriquecido sin haber aportado absolutamente nada al mejoramiento de la salud de nuestro pueblo. Y que hay que ser críticos y hay que dejar de ser ciegos. Cuando un proyecto social no funciona, no hay por qué ponerle parcho. Lo que hay es que cortarlo de raíz, empezar de cero y estructurar un nuevo sistema de salud que responda a las necesidades de este pueblo. Fonografías de un país. Solo los muertos han visto el final de la guerra. Radio Arte. $1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Queremos anunciar que ha nacido lo esperado. Han nacido los Baby Boomers. Los Baby Boomers son aquellos nacidos entre el 1946 al 1964 y representan alrededor del 25% de la población, lo que supone un reto social y económico. Migración. Aumento en la expectativa de vida. Disminución en la tasa de natalidad. Estas tres características posicionan a Puerto Rico como uno de los países con el envejecimiento más acelerado de las Américas, por lo que se ha traducido en un aumento en los costos para el sistema de salud pública. Esta población consume
la mayoría de los servicios, particularmente por las enfermedades crónicas. Estas enfermedades significan el 85% del presupuesto total en salud del país. Aproximadamente un 80% de los adultos mayores viven con una condición crónica y cerca del 70% de los beneficiarios de Medicare tienen 2 o más. Esto coloca a nuestros viejos en un riesgo prematuro de muerte, pobre estado funcional, hospitalizaciones innecesarias, entre otras. Las condiciones crónicas tienen un impacto en el sistema de salud, ya que el 95% de los costos de salud en los adultos mayores se atribuyen a las enfermedades crónicas. Nuestro sistema de salud actual va dirigido a atender enfermedades agudas, aunque las enfermedades más prevalentes son las crónicas, como cáncer, enfermedad del corazón, diabetes, Alzheimer, entre otras. Se prevé que si esto no cambia, los costos en salud aumenten y no mejore la calidad de vida de las personas que viven con estas condiciones. De este modo, la Organización Mundial para la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan que nuestro sistema en Puerto Rico adapte un modelo de cuidados crónicos, uno basado en la promoción de la salud que minimiza el impacto económico de los viejos en Puerto Rico. Según proyecciones del Censo de los Estados Unidos, para el 2020, la población de adultos mayores representará un 25.9%, mientras que para el 2050, un 37.2%. Muchos de estos viviendo bajo el nivel de pobreza. ¿Cómo esto afectará la economía de nuestro país? ¿A qué problemas se enfrentará Puerto Rico? ¿Qué nos depara el futuro? Fonografías de un país. Salvaje no es quien vive en los bosques, es quien los destruye. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.